Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas, histocuriosos, y bienvenidos a bordo. Agarraos fuerte porque hoy nos subimos a un tren absolutamente legendario, una auténtica proeza de la ingeniería, sí, pero también una pesadilla humana. Su nombre lo dice todo, el Lunatic Express. Vamos a hacer un viaje al corazón de África que lo tiene todo: ambición imperial, desafíos que parecen imposibles y depredadores sanguinarios. Es que fijaos, el propio apodo con el que pasó a la historia, el tren de los locos, ya nos da una pista. Y ojo, que no era ninguna exageración, ¿eh? Desde el primer momento, tanto la prensa como los políticos en Londres estaban convencidísimos de que este proyecto era, simple y llanamente, una locura carísima. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué tenía de especial este proyecto para ganarse un apodo tan extremo? Pues como vamos a ver, la respuesta es una mezcla increíble de ambición, desafíos sobrehumanos y sí, también leones devoradores de hombres. Para entender por qué lo llamaban una locura, primero tenemos que mirar más allá de las vías y del vapor. Porque esto no era un simple tren, era en realidad una herramienta geopolítica potentísima para afianzar el control del Imperio Británico en el mismísimo corazón de África. A ver, la excusa oficial, la que se daba de cara a la galería, era llevar el progreso y la civilización. Pero las razones de verdad, las de peso, eran mucho más crudas. Primero, la economía, claro. Sacar todas las materias primas del interior. Segundo, la geopolítica. Para ellos, controlar las fuentes del Nilo era clave para su dominio en Egipto. Y por último, la propaganda. La excusa perfecta era decir que luchaban contra la esclavitud, cuando lo que realmente estaban haciendo era imponer su propio sistema de control. Claro, una cosa son los planes que se hacen en un despacho de Londres con un mapa y una taza de té, y otra muy distinta es la realidad sobre el terreno africano. La construcción de este tren se convirtió en una auténtica pesadilla, tanto logística como humana. Poneos en situación. El ingeniero jefe, George Whitehouse, se encontró con este panorama. Primero, un desierto abrasador. Después, cientos de kilómetros de sabana llenita de depredadores. Y para rematar la faena, el gran valle del Rift, que es como una cicatriz geológica gigante con unos precipicios de 600 metros que había que cruzar de alguna manera. Vamos, casi nada. Y para una obra de estas dimensiones, los británicos tomaron una decisión bastante radical: importar la mano de obra. Se trajeron en barco a unos 32.000 trabajadores desde la India. Crearon literalmente un ejército de constructores en un territorio que les era completamente ajeno. El coste humano, como podéis imaginar, fue terrible. Más de 2.000 de esos trabajadores indios murieron durante la construcción. Y no solo por accidentes, que también, sino por enfermedades que hacían estragos como la malaria, la disentería, el escorbuto. Y a todo esto hay que sumarle que las condiciones de vida y de trabajo eran, inhumanas. Y el coste económico, bueno, pues se disparó. El presupuesto original acabó duplicándose, hasta alcanzar una cifra que, si la ajustamos a día de hoy, superaría los 650 millones de libras. Esto, lógicamente, no hizo más que darle más gasolina a su fama de proyecto lunático. Pero si hay un episodio que de verdad define la leyenda negra del Lunatic Express, es este que viene ahora. Porque durante 9 largos meses, la construcción se paralizó por culpa del terror. Un terror que tenía nombre y apellidos: los Leones de Tsavo. De repente, en marzo de 1898, cerca del río Chavo, 2 leones machos enormes, muy característicos porque no tenían melena, empezaron a cazar a los trabajadores de forma sistemática. Se colaban en los campamentos por la noche, se metían en las tiendas y simplemente se llevaban a sus víctimas a la oscuridad. El pánico fue total. La historia de la primera víctima que se conoce, un hombre llamado Ungan Singh, pone los pelos de punta. Sus compañeros contaron cómo un león asomó la cabeza por su tienda y lo arrastró fuera. Al amanecer solo encontraron sus restos, y, según decían, con una expresión de puro terror grabada en la cara. Y aquí es donde la leyenda y la ciencia chocan un poco. El hombre que finalmente consiguió cazarlos, el coronel Patterson, escribió en su famoso libro que los leones habían matado a 135 personas, creando un mito. Sin embargo, los análisis científicos más modernos que se han hecho de los restos de los leones apuntan a una cifra, más cercana a las 35 víctimas. Sigue siendo una auténtica barbaridad, pero la diferencia, ojo, nos dice mucho sobre cómo se construyen estas historias. Lejos de ser demonios, como decían los trabajadores, que lógicamente estaban aterrorizados, la ciencia tiene algunas explicaciones bastante plausibles. Por un lado, un estudio reveló que uno de los leones tenía una infección dental gravísima, lo que le impediría cazar presas más duras como cebras.
A eso se suma que una plaga había arrasado con sus presas naturales y también la posibilidad de que se hubieran acostumbrado a comer de los cadáveres de las antiguas rutas de esclavos. Bueno, después de superar leones, desiertos y enfermedades, el tren por fin se completó. Y su impacto, su legado de hierro, transformó África Oriental para siempre. Para bien y para mal. En total, la odisea duró 5 años y 4 meses. Empezó en la costa, en Mombasa, allá por 1895, sobrevivió al infierno de Chavo en el 98 y finalmente en 1901 se clavó el último riel a orillas del majestuoso lago Victoria. Y atentos a esto, porque es una de las curiosidades más alucinantes de toda esta historia. La ciudad de Nairobi, que hoy es una de las capitales más importantes de África, simplemente no existía. Nació de la nada como un simple campamento y almacén de materiales que White House eligió por su situación, una decisión logística que acabó creando una ciudad. Y esto que vemos ahora ilustra a la perfección cómo la historia de alguna manera se repite. El Lunatic Express, un proyecto británico para sacar recursos, ha sido reemplazado en 2017 por un ferrocarril supermoderno construido con inversión china. Distintas potencias, distintas épocas, pero una dinámica parecida de influencia extranjera a través de grandes infraestructuras. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues sobre todo con esta idea, su doble legado. Por un lado, fue un triunfo de la ingeniería, es innegable, conectó una región entera. Pero por otro lado, es un símbolo brutal de la explotación colonial, construido sobre la muerte de miles de personas y la sumisión de los pueblos locales. Y al final, esa es la gran pregunta que sigue flotando en el aire más de un siglo después, ¿no? ¿Fue una hazaña heroica de la ingeniería de la época o fue simplemente una cicatriz más de la brutalidad colonial? La respuesta, muy probablemente, es que fue las dos cosas a la vez. Y con esa reflexión aquí termina nuestro increíble viaje en el tren de los locos. Muchísimas gracias por haber subido a bordo, Histocuriosos. Si esta historia os ha parecido tan alucinante como a nosotros, ya sabéis qué hacer. Dejad un buen like, compartid este contenido y, lo más importante, suscribíos y dadle a esa campanita para no perderos ni una sola de nuestras aventuras históricas. Y para terminar, os lanzamos una pregunta para que debatamos en los comentarios. ¿Se os ocurre algún otro gran proyecto de ingeniería de la historia que tenga un legado tan polémico y complejo como el del Lunatic Express? Dejad vuestras ideas abajo, que estamos deseando leerlas. Hasta la próxima, Histocuriosos. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado, desde un